antes de la pausa, auditorio, la posibilidad de platicar esta tarde con Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas. Oscar, muy buena tarde. Gracias por establecer esta comunicación con nosotros. Es un placer acompañarte, Michelle. Gracias, un placer. Bueno, hablábamos y poníamos en contexto la situación de los países expulsores en el continente americano por la crisis migratoria, obviamente, que hay en Estados Unidos como el precedente, ¿no? Y el contexto. ¿Es México entonces un país también expulsor con las medidas nuevas o al menos las que ya conocemos públicamente que ha tomado México y Estados Unidos? Bueno, indudablemente, si uno revisa los datos de las últimas 5 años, solo para agarrar un periodo en particular, indudablemente México sigue siendo un país expulsor de personas. Basta con revisar el número de encuentros migratorios que reporta la patrulla fronteriza para darse cuenta que es un número considerable de mexicanos que siguen intentando reubicarse en Estados Unidos. Esto sin tomar en cuenta los que llegan con visa y luego se quedan en Estados Unidos. México sí, lamentablemente sigue siendo un país expulsor. Ahora se vio opacado por otros países, pero no es que ha desaparecido. Y es que nos ha llamado mucho la atención, Oscar, cómo los recientes anuncios adelantan las estrategias que, y tú lo has mencionado, lo hemos tenido la oportunidad de platicar anteriormente, pues esos acuerdos en pequeñas letritas o que desconocemos, por ejemplo, la entrega de estos recursos a algunos cubanos, a venezolanos, ecuatorianos, y que ha tomado por sorpresa, ya ha dividido la opinión pública en México. ¿Cómo ves esto? Bueno, indudablemente hay una deuda ya de décadas con la población inmigrante mexicana y otros grupos latinoamericanos que tienen ya años de vivir en Estados Unidos y sin embargo el Congreso ha fallado, las administraciones mismas han fallado en otorgar medidas de alivio que estaban al alcance de todos los presidentes que hemos tenido a lo largo de los últimos 25 o 30 años. Yo en ese sentido entiendo que haya bastante sentimiento encontrado cuando uno ve que personas que acaban de llegar, que son solicitantes de asilo en su mayoría, pueden cuando menos gestionar un permiso de trabajo y muchas personas, especialmente mexicanas, pero repito, otros latinoamericanos también, ven eso con cierto grado de resentimiento, pero no hay que confundirnos. El problema fundamental sigue siendo la falta de voluntad de la rama ejecutiva del gobierno estadounidense y por supuesto la falta de cumplimiento de su rol del Congreso estadounidense que ha consistentemente fallado en reformar la ley migratoria para reconocer la importante labor que juegan los mexicanos y otros latinoamericanos que ya viven en Estados Unidos. Oscar, estamos en un proceso electoral, vemos a ya casi, obviamente, los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos bastante definidos y sabemos que el tema migratorio será toral, porque escuchamos, vemos las líneas que han expresado en los diferentes discursos, sobre todo con el objetivo de llegar a ese público estadounidense que les ha acercado al triunfo. En este caso, Donald Trump le ha funcionado bastante bien, pero también por otro lado, esto indica el otro lado de la moneda, pues entonces que no se viene una reforma migratoria, un nuevo acuerdo como intentó Biden todavía hasta hace poco. Bueno, indudablemente la elección de este año encuentra a los votantes de origen latinoamericano para quienes el tema migratorio es de gran importancia y que reconocemos la enorme contribución que han hecho los mexicanos en primer lugar, pero el resto de la familia inmigrante latinoamericana. Y sin embargo vemos desprecio directo por parte de uno de los dos candidatos y una actitud bastante titubeante del presidente actual, que no ha sabido ocupar la potestad que la ley le da para poder, cuando menos, otorgar medidas de alivio temporal. Oscar, dime algo, y esta pregunta luego con todo respeto, sabemos que mucha gente en Estados Unidos también nos ve, con todo y que Donald Trump es un expresidente y candidato aspirante anti-inmigrante, anti-mexicano, lo hemos visto, ¿cómo es que buscan el voto latino? ¿Y cómo es aceptado? ¿Tú nos puedes expresar de una mejor forma para entender esta situación? Pues es un tema complejo, pero basta con decir de que lamentablemente mucho inmigrante mexicano, centroamericano, caribeño, se deja seducir por la idea de que Donald Trump es un hombre de negocios exitoso y que ellos quieren ser como un hombre de negocios exitoso. Y esto ciega a mucha gente ante la realidad del desprecio tan claro de las ofensas tan, pero verdaderamente difíciles de ignorar que se tienen que tomar en cuenta a la hora de decidir por quién dar mi voto. En esto, lamentablemente, falta muchísima educación cívico-democrática para que el votante de origen latinoamericano, especialmente el mexicano, sepa escoger con la cabeza y no con otra cosa.
Por último, preguntarte, Oscar Chacón, y agradecerte este enlace. La SB4 sigue en pausa. ¿Crees que continúe? ¿Cómo se siente desde Estados Unidos? Bueno, hay un temor indudablemente de que el tema no esté del todo resuelto. Hoy por hoy está, vamos a decir, detenida por una decisión de una corte inferior, pero esto pudiera cambiar el día de mañana, especialmente si el presidente, más bien el expresidente Trump llegara a triunfar en noviembre. Nos da mucho temor de que le dé luz verde a muchas de estas iniciativas desde la rama ejecutiva federal. Sin duda que podrían caer como cascada a los estados fronterizos, sobre todo donde está el cruce de migrantes, y bueno, cambiar la perspectiva de aquellos que buscan cruzar hasta de forma legal mediante un permiso o mediante un asilo. Como siempre, un placer platicar contigo, Oscar Chacón. Muy buena tarde. Igual para ti. Gracias, buena tarde, Oscar Chacón, de Ejecutivo de Alianza América. Sí, seguimos muy pendiente de este tema.